Grabar. Bueno, muy bien, acá nos dan el ejercicio B, que nos piden encontrar los extremos relativos, máximos, mínimos, creciente, decreciente, puntos de concavidad. Así que lo primero que hacemos es hacer la derivada primera de esta función. Esto es un producto, así que hicimos la derivada de x1 por este sin derivar, más la x sin derivar por e a la x derivado, que me queda igual. Ahora, ¿qué hacemos? Esta derivada la igualamos a cero. ¿Eso para qué lo hacemos? Eso lo hacemos para hallar los puntos críticos, si es que existen. Entonces, tomamos nuestra derivada primera, que es e a la x por 1 es e a la x, más x por e a la x igual a 0, y vamos a resolver esta ecuación. Acá notamos que en ambos términos tenemos e a la x, por lo tanto, lo vamos a sacar como factor común. E a la x dividido e a la x me da 1, más x por e a la x me da x, ¿sí? Igual a 0. Muy bien, acá tenemos un producto nosotros. Este producto igualado a 0, esto es bastante útil pensar en que cuando uno tiene un producto A por B, o A es igual a 0 o B es igual a 0 de estos factores. Entonces yo abro esto y digo, bueno, de estos o es e a la x igual a 0 o es 1 más x igual a 0. E a la x nunca va a ser 0, porque si la x valiera 0, todo número elevado a 0 da 1, no da 0. Si la x vale 1, y si vale menos 1, da 1 sobre e, es decir, esto no me sirve, no es una solución, así que esto no me sirve. X más 1 igual a 0, sí, esto sí se va a cumplir, y esto se cumple para x igual a menos 1, esa sería la solución de esta ecuación. Así es como se escribiría todo esto. Muy bien, es decir que x igual a menos 1 es un punto crítico. Esto es un punto crítico. ¿Será un máximo o será un mínimo? No sé, eso lo vamos a averiguar haciendo la derivada segunda. Nosotros podemos hacer dos cosas acá. Hay un criterio que se llama el criterio, ¿sí? El criterio de la derivada primera. El criterio de la derivada primera y el criterio de la derivada segunda. El criterio de la derivada primera lo que hace es, se va a la función, ¿sí? Se va a la función y la piensa así. Dice, si en el menos 1 hay un punto crítico, entonces dice, voy a reemplazar, voy a ir a la derivada y la voy a reemplazar por un valor antes del menos 1, por ejemplo, el menos 2. Y con un valor después del menos 1, por ejemplo, f en 0. Si yo voy a mi derivada y reemplazo el menos 2 acá, esto me va a dar positivo. A mí lo que me interesa es el signo, lo que vaya a ocurrir. E a la menos 2, esta es mi derivada primera, ¿sí? Si yo, esto me va a quedar positivo y 1 menos 2 me da menos 1, así que más por menos me da menos, es decir que esto me queda negativo, y si es negativo, entonces decrece mi derivada. Mi función va a decrecer porque la derivada primera en ese valor es negativo. Y después en 0, y si hago todo número elevado a 0 da 1, 0 más 1 esto es positivo, así que crece. Si decrece y crece es porque acá hay un mínimo entonces. Eso es lo que me indicaría el criterio de la derivada primera. El criterio de la derivada segunda, bueno, yo tendría que hacer derivada segunda acá. Acá claramente se nota que es más rápido hacer el criterio de la derivada primera. Porque la derivada segunda tendríamos que derivar, es decir, la derivada de e a la x es e a la x, más tengo este producto, la derivada del primero que es 1 por este sin derivar, más este sin derivar por este derivado. Esa es la derivada segunda. Y si ahora yo en la derivada segunda reemplazo el punto crítico y hago esto, digo, e a la menos 1, e a la menos 1 me va a dar 1 sobre e a la menos 1 me va a dar 1 sobre x vale menos 1 por 1 sobre e. Entonces, ¿esto qué me va a quedar? 1 más 1, esto me dan 2, ¿no? 2 sobre e y más por menos, 1 sobre e. Esto me queda 1 sobre e positivo. Por lo tanto, esto es mayor a 0, es decir, que hay un mínimo, como nos decía,
el criterio de la derivada segunda, hay un mínimo tal cual como nos decía esto. Muy bien, ya sabemos que tenemos un mínimo. ¿Y dónde está ese mínimo? Bueno, ese mínimo va a estar en -1 y siempre es la función reemplazada ahí. Así que voy a mi función y reemplazo. Mi función es x por e a la x, que va a ser -1 por e a la -1. Esto me queda -1 por 1 sobre e, menos 1 sobre e. Ahí va a estar el punto, ¿sí? Si yo hago 1 dividido e, esto me da 0,36 menos 0,4, aproximadamente lo redondeo. 36,9 no, tanto no, 36,9, 37. Sí, pero en la gráfica es casi 4. Muy bien, ahí tendríamos el mínimo nosotros, ¿sí? De esa función. ¿Tendremos punto de inflexión? Bueno, veamos. Igual me sirve la derivada segunda, porque si me piden punto de inflexión, me sirve. Entonces, por eso yo utilizo más la derivada segunda. ¿Cómo le había quedado la derivada segunda? Bueno, la derivada segunda me quedó e a la x más e a la x más x por e a la x, ¿sí? O también en su defecto podría sacar factor común el e a la x y esto me queda 1 más 1 más x, que es lo mismo que escribamos e a la x por 2 más x. Bien, ahora ¿qué hacemos? Tenemos que sacar el punto de inflexión y el punto de inflexión es tomar la derivada segunda e igualarla a 0. Por eso que estas expresiones, mientras mejor las acomodemos, más simple va a ser resolver estas ecuaciones, ¿ves? Yo tengo un producto igualado a 0, entonces digo e a la x va a ser 0 o 2 más x va a ser 0. Esto no se va a hacer 0 nunca y en este caso se va a hacer 0 cuando x valga -2. Es decir, que hay un punto de inflexión en -2. Por lo tanto, calculamos f en -2 y esto me va a quedar la x, que es -2, por e a la -2. Entonces esto me queda -2 por 1 sobre e a la 2. Y si yo hago 1 dividido e a la 2, ¿sí? Y a eso lo multiplico por -2, esto me da menos 0,27. Es decir, que el punto de inflexión está en -2 punto y coma y menos 0,27. Ese es el punto de inflexión. Y el mínimo va a estar en -1 punto y coma y en menos 0,37. Ese va a ser el mínimo. Es decir, esta gráfica, estas son funciones que están combinadas con un producto de una exponencial con una lineal, que cuando uno las grafica, nos queda una expresión más o menos como esto que vamos a hacer acá. Vamos a darle acá y ahora la vamos a traer para mostrarla gráficamente como queda. Bueno, muy bien, acá hicimos la gráfica, ¿ves? La gráfica me da el punto mínimo, nos quedó acá, justamente, en -1 de la x y en menos 0,37 de la y. Ese es el punto mínimo. La concavidad, la función viene así, siendo cóncava hacia abajo, hasta que llega acá. Exagerando la situación, esto viene así, siendo cóncava hacia abajo, y después empieza a ser cóncava hacia arriba. Ese punto que está ahí es el punto de inflexión, que se da en -2 de la x y menos 0,27, ¿ves? Porque da un poco más arriba de este punto mínimo. 0,27 negativo. Eso es. Entonces la función, esta función viene de acá, viene, ahí produce la concavidad, encuentra el punto mínimo, va a pasar por el 0, porque esto se va a hacer 0 cuando la x valga 0, todo número elevado a 0, dale 1 por 0 es 0, y ahí va a crecer porque es una expresión exponencial. Y ahí me queda hecho el gráfico. Por supuesto que si ahora tengo que decir la función
decrece desde el menos infinito hasta el menos 1. Y luego crece del menos 1 al más infinito. Se miden en X estos crecimientos. Es cóncavo hacia abajo desde el menos infinito hasta el menos 2, ¿sí? Y es cóncavo hacia arriba desde el menos 2 hasta el más infinito. Esos son los intervalos de concavidad. Muy bien, muchas gracias.